Bueno, pues jóvenes, muy buenas noches. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, viernes 8 de agosto, perdón, 8 de noviembre, de octubre, ¿qué estoy hablando? 8 de octubre de 2021. Vamos a continuar viendo el caso de la empresa Nueva Era SRL, la cual nos encomienda elaborar la planilla tributaria y la declaración de las obligaciones tributarias, bueno, en realidad la planilla tributaria y el formulario 608 versión 4 para cumplir con las obligaciones tributarias del RCIVA a agente de retención. Sí, cuando nosotros hablamos de agente de retención, hablamos de que el empleador asume la responsabilidad por cuenta de los dependientes. Entonces, la empresa retiene el impuesto correspondiente y efectúa el pago a la administración, bueno, al fisco en realidad, le paga al fisco el impuesto que corresponde. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, antes de pasar a la elaboración de la planilla tributaria, en primera instancia vamos a determinar con ustedes el total cotizable y el total ganado, entendiendo que el total de ingresos percibidos en un periodo sin considerar beneficios sociales, bueno, sí, en un periodo en todo caso, un periodo mensual, no se olviden, el RCIVA contribuyente directo es un impuesto con periodo mensual y que necesitamos determinar el total de ingresos que vamos a denominar total ganado, ingresos ordinarios y extraordinarios. En cambio, para la cotización a la seguridad social obligatoria de largo plazo, vamos a determinar el total cotizable. Vale decir, aquellos ingresos que no son ordinarios no ingresan dentro del total cotizable. Vale decir, la prima anual es un ingreso que perciben los dependientes y que se les paga una sola vez al año. No se les paga mensualmente, un mes, el que defina la empresa. ¿Sí? Entonces, este no es ordinario. El siguiente mes y el anterior mes no tenías este pago. Por lo tanto, no es un ingreso cotizable. El bono de educación tiene la misma característica, ¿sí? Se le paga al dependiente como un incentivo para que puedan incluir a sus hijos en la educación, ¿no? En el sistema educativo, en este caso el sistema educativo boliviano. Entonces se le da un incentivo dándole algún tipo de material, obviamente 2.200 bolivianos es mucho, 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 pero bueno, estamos tomando un importe considerable, ¿ya? Pero quiero que entiendan que este dependiente o estos dependientes perciben un ingreso único, no es cada mes. El bono de educación es una dotación de materiales para los hijos, estuche, mochila, no sé, como un fomento, como decíamos, a la educación y que se les va a entregar una sola vez, generalmente al inicio de la gestión académica para la educación regular, obviamente. ¿No es verdad? Entonces, es el pago y tampoco es cotizable. ¿Por qué? Porque no se lo paga de manera ordinaria. Si entonces hemos determinado el total ganado, el total cotizable, vamos a pasar acá arriba, porque acá vamos a determinar el ingreso neto, que es el punto de inicio para la planilla tributaria. ¿Sí? Entonces, llevamos el total ganado y el total cotizable, los registramos por este lado, ¿sí? Y voy a agregar acá un espacio, por favor. Porque quiero que saquemos una totalización para que ustedes me digan si estamos determinando correctamente o no este dato. ¿Sí? Entonces sacamos una sumatoria y ustedes me van a confirmar que tenemos todos este mismo resultado. 111.213,60. ¿Está bien? Si tenemos diferencias, me avisan para poder revisar. ¿Está bien? 111.213,60. Está bien, Lisa. Y entonces, muchas gracias. Entonces, el total cotizable nos va a dar 85.213,60. ¿Vamos bien? Está bien, Lisa. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ir determinando las retenciones que corresponden o que se les afecta a cada uno de los dependientes. ¿Sí? En primera instancia, para el empleado 1. Bueno, para todos los dependientes,
Vamos a determinar el 1271, que es obligatorio para todos los dependientes, hasta un total de 60 salarios mínimos nacionales. En este caso vamos a afectar a el dependiente 1, ¿no? El 12.71%. Ahí está, entonces tenemos 3.899,40 y determinamos para todos nuestros dependientes porque esta retención es obligatoria. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, fíjense, para el aporte nacional solidario laboral, vamos a ir determinando cuántos de nuestros dependientes perciben en primera instancia para el primer rango más de 13.000 bolivianos, ¿sí? Aquellos que perciben ingresos mayores a 13.000 bolivianos les corresponde la retención del primer rango, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a decir igual, total cotizable menos 13.000, paréntesis, cerraremos paréntesis para que podamos trabajar de mejor manera, por el 1%, total ganado menos 13.000 por el 1% para el dependiente 1. ¿El dependiente 2 percibe ingresos mayores a 13.000? Sí, Lisa. Sí. ¿El dependiente 3? También, Lisa. También. Y a los otros dependientes no les corresponde la retención, ¿sí? Porque no perciben ingresos mayores a 13.000. Porque de todas maneras, si damos total cotizable 12.000 menos 13.000, ya es negativo, ¿sí? Y solamente vamos a afectar el porcentaje cuando sea el resultado positivo. En el segundo rango, vamos a afectar solamente a los dependientes que perciben ingresos mayores a 25.000. ¿Cuántos de nuestros dependientes perciben ingresos mayores a 25.000? Solo el dependiente 1. Solo nuestro primer dependiente. Entonces, total cotizable menos 25.000 por el 5%. El dependiente 2 no le corresponde, no le corresponde, no le corresponde y no le corresponde. Solamente al primer dependiente. Y el total, el tercer rango no le va a corresponder a ninguno, porque ninguno percibe ingresos mayores a 35.000. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, todos cero, todos cero. Total retenciones. Acá arriba ya está la chanchulita, ¿no es verdad? Total retenciones. Determinamos entonces la sumatoria de la columna 3, 4, 5 y 6, que son las retenciones que estamos determinando en este momento, ¿no? Entonces ahí tenemos la retención para el dependiente 1, dependiente 2, dependiente 3, 4 y 5. Ahí están nuestras retenciones de ley. Y determinamos entonces para terminar el ingreso neto. ¿Cómo determinamos el ingreso neto? Total ganado, no se olviden, total ganado menos el total de las retenciones. Ahí está. Determinamos para todos nuestros dependientes. Acá vamos a sacar una sumatoria para que ustedes me digan si estamos haciendo un buen trabajo. Ahí está. Dígame, ¿tenemos todos estos resultados? Principalmente aquellos que están trabajando manualmente. ¿No es verdad? De repente estamos siendo un poquito rápido. Quiero que me digan para que desaceleremos un poquito, pero lo importante es terminar todo este ejercicio juntos. Hacer los cálculos es fundamental. ¿Sí? Fundamental. No uno aprende más haciendo, ¿no? Uno aprendes más haciendo. Sí, yo te voy a esperar, pero quiero que hagas los cálculos. ¿Sí? Estamos calculando, estamos haciendo un trabajo cooperativo, pero tenemos que terminar juntos. ¿Estamos bien con el total de retenciones y total ingreso neto? Sí, sí. Todos tenemos estos resultados. No se olviden, no necesariamente es copiar, sino hacer. Se van a dar cuenta que van a asimilar de mejor manera. Este cálculo parece súper sencillo, pero si no practicamos nosotros, nos olvidamos. Sí, entonces ahí está, tenemos el ingreso neto y este es el punto de partida para la elaboración de la planilla tributaria versión 3. ¿Sí? Vámonos entonces ahora sí a la planilla tributaria versión 3. La siguiente pestaña, en la siguiente pestaña nosotros tenemos el formato
de nuestra planilla tributaria versión 3, que consta de 30 columnas, ¿sí? Entonces pasamos, acá arriba vamos a notar qué periodo estamos elaborando la planilla. Resulta que estamos elaborando la planilla para el periodo marzo de 2019. ¿No es verdad? Es lo que está en la propuesta. Marzo de 2019. Entonces el periodo que estamos elaborando este documento es para marzo de 2019. ¿Sí? Acá yo la verdad me hubiera gustado eliminar estas fórmulas porque he visto en el examen que nos estamos acostumbrando a que nos lo hagan todo hechito, ¿sí? Deberíamos tener un poquito más de cuidado, interés para poder hacer estas fórmulas, este trabajo, porque no estamos asimilando mucho, ¿sí? Entiendo yo que esto está sucediendo porque se les está dando todo hechito y en el examen no han respondido como uno quisiera. Pero bueno, espero que podamos hacer un buen trabajo de aquí en adelante y sean ustedes los que me digan si se está entendiendo o no, si los cálculos se los están elaborando correctamente y podamos continuar con este trabajo. Vamos a modificar esta fórmula, por favor. Licen, perdón que le interrumpa. Dime. Están ¿Quieres pidiendo, ingresar? están solicitando ingresar, sí, por favor. Ya, espérame un ratito, ¿ya? Estoy corrigiendo una fórmula que después les voy a pedir a ustedes que hagan esto mismo. Listo. Ahora sí, esta, se van a acordar de la columna 27, tenemos que corregir la fórmula, ¿ya? Vamos a dejar ingresar entonces a 3 personas más. No, aquí hay más personas. Listo. Ahora sí estamos completando el grupo. ¿Dónde estábamos? Aquí. Ya. Entonces, jóvenes, vamos a elaborar ahora la planilla tributaria. ¿Sí? Entonces, ¿para qué año estamos elaborando esta planilla? Para el 2019, ¿no? ¿Para qué periodo? Para el periodo marzo. Entonces, para todos los dependientes declaramos este mismo dato, ¿no? Marzo de 2019. Código del dependiente. Este es un dato que extraemos desde es un dato que en primera instancia cuando se genera la planilla versión 3, se pone a disposición la generación de los códigos dependientes para nuestros empleados. ¿Sí? Entonces teníamos que ingresar a la plataforma del Servicio de Impuestos Nacionales, registrar a nuestros dependientes, siempre precautelando de que puedan contar con un registro correspondiente en el SEGIP y poder de esta manera ingresar al sistema y que genere su código dependiente. ¿Sí? Este código dependiente, si ustedes se dan cuenta, es el mismo número de carnet acompañado de 3 dígitos. Estos 3 dígitos, estos 3 últimos dígitos, se generan en el sistema de la administración tributaria, ¿sí? En la oficina virtual, ¿sí? Y bueno, pues se habrán dado cuenta algunos que es el número de NIT. Si tú eres una persona natural que tienes número de identificación tributaria y de manera simultánea trabajas en relación de dependencia, tu número de NIT es tu código dependiente. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque ese va a ser tu número en el Servicio de Impuestos Nacionales siempre. No vas a poder cambiar, no es que no vas a poder, no necesitas cambiar nunca más. ¿Sí? La actividad que tengas, no sé, puedes prestar servicio de alquiler, puedes dedicarte a una actividad comercial y puedes dedicarte a una actividad como dependiente. Ese número, ese código, ese número de identificación tributaria no va a modificarse. ¿Sí? Entonces, teniendo ya nuestros códigos dependientes, vamos a trasladar esta información a nuestra planilla. Ahí está el código dependiente. Sí, tenemos el registro del código dependiente. Si tú estás haciendo a mano y estás demorando un poquito, entonces anda anotándote, haciendo algún bosquejo para que terminando la actividad tú puedas completar con este proceso. ¿Ya? Ya tenemos el código dependiente. El siguiente dato que nos pide la planilla es nombres, primer apellido y segundo apellido. Para un poquito simplificar el trabajo, porque aquí lo tenemos en una sola columna,
vamos a aprovechar una de las propiedades que tiene el Excel. ¿Sí? Vamos a aprovechar una de las propiedades que tiene el Excel y que es separar las columnas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este trabajo. Marcamos las columnas donde están los datos. Nos vamos a venir a la opción datos y texto en columnas. Elegimos la opción texto en columnas. En esta opción te aparecen dos formas de separar los datos. Uno delimitado, o sea, vas a elegir el formato en el que quieres delimitar, y otro por ancho de columna. Pero por ancho de columna, mira, tendríamos que tener todos los nombres similares para poder, porque si voy por ejemplo, cortar aquí, fíjate bien, el nombre de Reinaldo se está cortando con un dígito. Acá tenemos un espacio y no va a funcionar. Entonces elegimos delimitados. En la opción delimitados tenemos que elegir qué opción es la que vamos a emplear para la separación de estas listas. Fíjense, después del nombre Adolfo hay un espacio, ¿no es verdad? Y después del primer apellido de Adolfo Cueto hay otro espacio para su segundo apellido. Entonces selecciono la opción espacio y le doy finalizar. Fíjate bien, he separado correctamente mis nombres y puedo llevar estos datos a mi planilla. Pegar solamente valores. Ahí está. Nombre, primer apellido, segundo apellido. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ese me ha querido decir seguramente que sí. Vamos a llevar ahora, fíjense, el número de documento de identidad. ¿Sí? Este número de documento de identidad, fíjense, está con el lugar donde ha sido expedido, ¿no? Y el formulario, no te olvides que los archivos de la administración tributaria solamente leen números. Entonces lo que te está pidiendo es el número de carnet. Ah, podemos separar también. Nos vamos a venir nuevamente a la pestaña datos, elegimos la opción texto en columnas y esta vez vámonos por abajo. Ancho fijo. Siguiente, seleccionamos el ancho y le damos finalizar. Fíjate bien, ya tenemos los documentos como lo necesitábamos y podemos seguir trabajando con esto. Solamente llevamos los números de documentos de identidad. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Ahora, necesitamos el tipo de documento, primera instancia, ¿sí? En este caso nosotros vamos a declarar CI para los nacionales que tengan carnet de identidad. La opción pasaporte, PS, para aquellas personas que quieran utilizar su pasaporte, porque de todas maneras el número de pasaporte es igual al número de carnet de identidad. O su documento de extranjero, carnet de extranjero, CI. ¿Sí? En este caso no tenemos ningún extranjero, todos son bolivianos. Entonces, carnet de identidad para todos nuestros dependientes. Novedades. En novedades, nosotros vamos a declarar si es incorporado, es la primera vez que está apareciendo en este documento, en esta planilla. En la planilla anterior no estaba esa persona, es un incorporado. Vigente quiere decir que estaba en la planilla anterior y que va a permanecer en la siguiente planilla. Y desvinculado quiere decir que ya no va a estar en la siguiente planilla. ¿Sí? Entonces, según la información que queramos generar o que estamos generando en este caso, vamos a elegir la opción B chica, ¿no? Vigente. Todos están vigentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Ahora sí, partimos del monto de ingresos netos. Entonces acá tenemos, en la planilla que hemos elaborado, tenemos el monto de ingreso neto. Acá está. Pegamos solamente valores, ahí tenemos entonces el monto de ingresos netos. Ahora, necesitamos declarar en la siguiente columna la suma de dos salarios mínimos no imponibles, dos salarios mínimos nacionales que son considerados no imponibles, ¿sí? Entonces acá nosotros en la primera planilla habíamos determinado que el salario mínimo nacional para este periodo
es de 2060, ¿no? Aquí vamos a anotar 2060. Necesitamos nosotros el dato de 2 salarios mínimos nacionales. ¿Cuántos serán 2 salarios mínimos nacionales? Multiplicamos, pues, 2060 por 2, 4.120. 4.120 bolivianos. Entonces, para todos nuestros dependientes, vamos a declarar 4.120, porque es el salario mínimo nacional que está vigente para el periodo para el cual estamos elaborando este archivo. Ahora, nuestro formulario nos está calculando, no debería ser así, me arrepiento de haberles compartido este archivo, pero nos está calculando directamente cuánto es el importe, el importe sujeto a RC/IVA. ¿Cómo estamos determinando? El monto de ingreso neto menos 2 salarios mínimos nacionales. Cuando el monto de ingreso neto sea menor a 2 salarios mínimos nacionales, entonces vamos a tener 0 base para determinar el RCI. Vamos a hacer la prueba. Esta persona que no gane 31.000, que gane 1.519. Ahí está, fíjense, como su ingreso percibido o su ingreso neto es menor a 2 salarios mínimos nacionales, entonces el importe sujeto a impuesto es 0. Desde aquí ya no está sujeto a retención. Pero, ¿y para qué entonces estamos elaborando esta planilla? Cuando tengas 30 dependientes y solo uno tiene la obligación de pagar al que le corresponde a la retención RC/IVA, tienes que presentar esta planilla. ¿Sí? Tienes que presentar esta planilla. Entonces retrocedemos y ahí estamos, continuamos con el importe base para determinar el RC/IVA. Aplicamos la alícuota, acá lo que estamos haciendo es aplicar la alícuota, el 13% sobre el importe sujeto a impuesto, ahí está, 13%, y estamos determinando el impuesto por retener. Además de este trámite que estamos haciendo, corresponde la deducción de otros 2 salarios, pero el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Como acá nosotros hemos anotado 2 salarios mínimos nacionales, entonces determinamos pues el 13% de 2 salarios mínimos nacionales y los reportamos en la columna N. En la columna N, entonces estamos declarando el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Luego vamos a tener el ingreso neto, el impuesto neto RC/IVA después de deducir el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Estos 13% de 2 salarios mínimos nacionales, según nuestro reglamento, afecta a los dependientes por las compras que realizan a las personas o a los contribuyentes de los regímenes especiales que no están obligados a emitir factura. Entonces, tenemos este beneficio por esa situación, que seguramente la norma nos dice que nosotros gastamos 4.120 bolivianos cada mes en la compra de insumos para el hogar y en el transporte de interprovincial, también interprovincial o local, transporte público. Es por eso que tenemos este beneficio, ¿no? El 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Entonces acá determinamos el impuesto neto. ¿Sí? El impuesto neto va a ser el RC/IVA por retener menos el 13% de 2 salarios. Nuestro impuesto neto estamos determinándolo acá. ¿Sí? Hasta acá estamos ok. Sí, Sí, Lice. Lice. Listo. Siguiente casilla. Vamos a abrir conmigo. Vamos a abrir este documento. Este es el formulario 110 versión 4 que se elabora actualmente en el, no es en un aplicativo, sino en el espacio Mis Facturas que está en la plataforma o en la página del Servicio de Impuestos Nacionales en la oficina virtual. ¿Sí? Entonces, este es el formulario electrónico que que más bien elaboramos en Mis Facturas y tiene la siguiente característica, a diferencia del formulario versión 3 que tenemos en el Facilito. ¿Sí? Nosotros tenemos el monto de otras facturas y facturas electrónicas. Esto hace referencia a todas las facturas
que generan crédito fiscal del 13%, excluyendo aquellas que pertenecen al 7RG y a la producción nacional previamente registrada. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener acá el monto del total de las facturas que no son de producción nacional ni 7RG. Obviamente el 7RG ya se ha desestimado, ya no se aplica más. Sí, está abrogado la resolución que daba vigencia al 7RG y al decreto supremo también. Entonces, 7RG ya no vamos a tener. Pero les vamos a explicar un poquito de qué consta esta determinación. ¿Sí? Primero, el código 26 es la suma de todas las facturas que no tienen estas características especiales. El código 113 tiene la sumatoria de las facturas de producción nacional. Ahora, ¿qué sucede con la producción nacional? La producción nacional afectaba, según la reglamentación, el 20% adicional a la alícuota del impuesto al valor agregado. Entonces, la alícuota del IVA es el 13%, lo vamos a hacer acá. No, nosotros, la alícuota del IVA es el 13%. Queremos agregarle el 20%. Vamos a hacer los dos procedimientos. Primero, determinamos el 20% del 13%. Esto me está saliendo cualquier cosa, pero vamos a sumar. Ah, es que esto tiene que ser en porcentaje. ¿Qué chakra es, Helmut? Ahí está. Pero le vamos a agregar los dos decimales que son necesarios. No, hasta un decimal incluso, ¿no? Y entonces acá sacamos la sumatoria. 15.6% tal cual establece el formulario 110 versión 4, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora, vamos a hacer este otro procedimiento, vamos a multiplicar este 13% por 1.2, por no dividir, por 1.2 y de todas maneras igual determinamos el 15.6%. Cualquiera de los dos datos es válido, si ustedes se están dando cuenta, para determinar esa alícuota adicional, ¿no? Entonces, así es que determinamos la determinación, más bien, así es como obtenemos el cálculo para las facturas que corresponden a productos nacionales. Y el 7RG es un nuevo régimen que se estaba poniendo a disposición para aquellas personas naturales que prestaban servicios como profesionales u oficios y algunas otras empresas unipersonales que podían beneficiarse del 7RG por cosas del cambio de gobierno y otras cosas más que se han dado en nuestro medio, entonces se ha abrogado y por lo tanto ya no se afecta. ¿Pero de qué constaba? Del pago único del 5%. Todos los 7RGs no pagaban IVA, no pagaban IT, pagaban el 5% por cada periodo. Ahora, como ellos pagaban el 5%, el beneficio de sus facturas también constaba del 5%. Sí, esa es la historia para la determinación del 5% para el 7RG. En este caso ya está abrogado, no afecta y cuando hagamos el cálculo más adelante se van a dar cuenta que no va a ser necesario que hagamos nada más. ¿Sí? Entonces acá tenemos esta información, fíjense qué código nos dice. Vamos a traer la información, nos dice de la casilla 693, formulario 110, casilla 693. ¿Cuál es la casilla 693? El cálculo del pago o más bien de la determinación, o como dice el formulario, el pago a cuenta por el conjunto de facturas y más bien más las facturas de la producción nacional. Esta es la información que trasladamos en primera instancia a nuestro formulario, ¿sí? Y según nuestra propuesta, tenemos eso precisamente, ¿sí? Facturas presentadas en el formulario 110 por nuestros dependientes. Entonces, acá vamos a determinar el 13% sobre el total de facturas que está presentando el dependiente 1 y el dependiente 2, porque los demás dependientes no están presentando formulario 110, solamente el dependiente 1 y el dependiente 2. Entonces llevamos esta información a nuestra planilla tributaria. Ahí está. ¿Tenemos todos este dato?
Sí, licenciado. Sí, licenciado. Listo. Entonces, continuamos, ¿no? Acá ahora vamos a determinar, fíjense, el saldo a favor del fisco o el saldo a favor del dependiente después de aplicar el formulario 110, ¿sí? ¿Y por qué no lo hacíamos antes, profesor? ¿Por qué para determinar el impuesto neto no también determinábamos el saldo neto a favor del contribuyente? Porque según nuestra reglamentación, el tema de considerar estos 4 salarios mínimos nacionales no constituye una generación del saldo a favor del dependiente, porque estos son beneficios que otorga la norma, no deben generar saldo crédito fiscal a favor, ¿sí? Es por esta razón que acá solamente determinamos un impuesto neto. Si alguno de nuestros dependientes percibiría un ingreso menor a 4 salarios mínimos nacionales, no tiene por qué generar un crédito fiscal que no adquirió a través de la generación de sus facturas de gastos personales. ¿Eso se entiende, jóvenes? Sí, licenciado. Ya, entonces, Momento continuamos. más, ¿puedes repetir, Lice, por Claro favor? que sí, claro que sí. Este es un dato bien importante. Yo pensé que muchos de ustedes me hubieran dicho esto, pero Cleofe, que es la más sincera, fiel a su matrimonio, nos pregunta. Entonces, nosotros, bueno, anteriormente, vamos a hablar de esto, ¿sí? Vamos a hablar de lo que era antes de. Para determinar el RCIVA, nosotros determinábamos de esta manera, ¿sí? Partíamos también del salario neto, y salario neto se llamaba antes, ahora es ingreso neto, no importa, es lo mismo, ¿ya? Vamos a decir que nuestro salario neto es de, vamos a poner 5.000 bolivianos. Acá estamos afectando interés, no importa, ahí está. Ya, entonces, 5.000 bolivianos. Afectábamos, o ponerle ya 8.000, no, está bien 5.000 bolivianos. Vamos a afectar acá 4 salarios mínimos nacionales. Ya 4 salarios mínimos nacionales. Entonces, si un salario mínimo nacional es 2.060 por 4, teníamos 8.240. Determinamos la base imponible. Este es el método corto para determinar el RCIVA, por si acaso. No determinamos primero 2, después 2, sino directamente 4 y para de contar. Entonces, aquí vamos a tener 5.000 menos, pero para que funcione, mejor no hagamos tonterías.com y determinemos lo siguiente. Sí, aplicaremos el método largo nomás para que se entienda mi ejemplo. Acá, a ver, control Z, dos salarios mínimos nacionales. Entonces vamos a tener 4.120. Base imponible 880. Menos el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Acá no me va a permitir registrarse este menos. Lo voy a tener que poner entre paréntesis. Menos el 13%. Acá también teníamos menos, ¿no? Sí, licenciado. Menos, ya. Menos el 13% de 2 salarios. Entonces vamos a afectar acá 535. Ah, pero un ratito. Acá todavía no hemos determinado el RC IVA. Vamos a determinar entonces el RC IVA. 13% de 880, 114. ¿No es verdad? 114 bolivianos. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí ya se está generando un saldo a favor del fisco. Digo, un saldo a favor del contribuyente. El saldo a favor del fisco es de 114. A favor del dependiente es 535. Entonces, si nosotros queremos determinar un saldo a favor del fisco o un saldo a favor del contribuyente, saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente, ya nosotros podemos decir acá igual, saldo a favor del fisco. Si el RCIVA es mayor a los 13% de 2 salarios mínimos nacionales, entonces anotámelo el positivo. Caso contrario, va a ser a favor del contribuyente
13% de dos salarios menos el RCIVA. Entonces, aquí ya se estaba generando un saldo a favor del dependiente que no le correspondía. ¿Se entiende? Sí, eso no podemos, eso quiere decir que no podemos gozar de eso al siguiente periodo, ¿verdad? Claro que sí. Por eso es que esta planilla se pone en vigencia, la planilla tributaria, para poder cortar con esto que sucedía antes, ¿no? Ahora la norma ya te dice, solamente tienes el impuesto neto o el valor neto siempre que el impuesto RCIVA sea mayor al 13% de dos salarios mínimos nacionales. Ya no se va a generar un saldo a favor del dependiente, a menos que sea constituido por facturas declaradas en el formulario 110, ¿no? A partir de acá, sí el contribuyente o el dependiente, en todo caso, puede generar un saldo a favor, ¿sí? Entonces, trasladamos esta información y resulta, fíjate bien, tenemos todavía saldo a favor del fisco para todos los dependientes. ¿Por qué? Porque ninguno de los dependientes determina un impuesto menor, en realidad el primer y el segundo dependiente, menor a la presentación de facturas en el formulario 110. Ahora sí, vámonos al lado, porque acá vamos a afectar, miren, fíjense en la columna 19, el saldo a favor del dependiente del periodo anterior y su mantenimiento de valor. Entonces acá en nuestra hoja de cálculo vamos a decir saldo del periodo anterior, mejor copiaremos nomás, vamos a copiar, y aquí vamos a determinar la actualización. No se olviden que el periodo de declaración de este impuesto sigue siendo mensual y la actualización de este saldo a favor también sigue siendo conforme habíamos actualizado los saldos en el IVA, los saldos crédito fiscal en el IVA. Entonces vamos a decir acá, último día hábil del mes que estamos declarando y último día hábil del mes anterior. ¿Sí? ¿Qué mes estamos declarando? Marzo, ¿no es verdad? Marzo de 2019. Último día hábil de marzo, 29. ¿Estoy bien? Sí, Luisa. 29 de marzo. Ustedes me van a dictar las UFBs. Y último día hábil del mes anterior, en este caso febrero, 28. Acá entonces, 28 de febrero del 2019. UFBs del 29 de marzo. 2.29839. Y del 28 de febrero, 2.29635. 2.29635. si a uno me está dictando, el otro debería callarse, Cleofe. A ver, de nuevo, uno nomás, una persona, no le he terminado de escuchar. 2.29, 635. listo, muchas gracias. No quiero con esto que se corten las participaciones, sino que cuando dos personas hablan en simultáneo no se entiende muy bien. Entonces, si una persona ya comenzó a dictar, por favorcito, la otra por respeto, se calla. Y si me equivoco al registrar, me corrigen, ¿sí? Entonces acá tenemos, yo me siento feliz, la verdad, de que aporten ustedes. Yo sé que estoy trabajando con 3 o 4 personas, más nada. Los demás individuos, ¿qué será de sus tristes vidas? En la clase están 24 estudiantes, pero solo 4 participan. Los 20 otros, ¿qué estarán haciendo de sus tristes vidas? Vamos a actualizar entonces. ¿Sí? Igual el saldo del periodo anterior multiplicado por, nosotros ya conocemos este procedimiento, no de memoria, porque no sirve de nada aprender de memoria, por análisis, ¿no? UFB final dividido entre UFB inicial menos 1 y determinamos el incremento. Ahora, para determinar el incremento de los demás casos, los que están trabajando en el Excel, podemos apretar acá F4 y podemos apretar acá F4. Y listo, se congelan las celdas y determinamos los incrementos. Obviamente los ceros multiplicados por cualquier número te da siempre 0. ¿Sí? Entonces, estas dos columnas vamos a trasladar a nuestra planilla. Primero, verifiquen por favor que tenemos todos este mismo resultado. ¿Estamos bien?
Ya se han ido mis estudiantes. ¿Me voy yo también? Seguimos, Lice, que Seguimos. a mano estamos. Qué bien, estoy feliz por eso, Cleo. Sí, Entonces, Lice, coincide. Ujú. control C. Ya, entonces copiamos estos datos y llevamos a nuestra planilla. Ahí está, ¿no? ¿Qué está haciendo la columna U? La sumatoria, S más T, o sea, el saldo del periodo anterior más el mantenimiento de valor. No se olviden que el formulario versión 3 y ahora el versión 4 sí te pide que declares por separado. Antes no. El formulario versión 3, o perdón, versión 2, solamente te pedía saldo actualizado. Y por eso la planilla tributaria anterior, antes de estas versiones, solamente te pedía que determines esta actualización, pero solamente te pedía que declares la columna U. ¿Sí? Ahora, vamos a determinar el saldo utilizado. ¿Cuánto hemos utilizado y cuánto es el RCIVA a retener? ¿Sí? ¿Cuánto hemos utilizado y cuánto es el RCIVA a retener? Ahora, fíjate bien. Tenemos un importe a favor del fisco en la columna 17. Importe a favor del fisco. Y también tenemos un saldo a favor del dependiente. Para nuestra planilla, para todos es 0. Pero en base a estas dos columnas y el saldo del periodo anterior actualizado, vamos a determinar cuánto hemos utilizado del saldo a favor del contribuyente y cuánto queda por pagarle al fisco. Fíjate bien. Primero, vamos a determinar el saldo utilizado afectando de la columna Q, si la columna Q es mayor a la columna U, entonces estamos utilizando lo de U y la diferencia se va a ir a la columna W. ¿Sí? ¿Me explico? Si nosotros tenemos un importe mayor en Q respecto de U, entonces vamos a tener un saldo utilizado. Hemos utilizado todo lo de U y la diferencia se va a ir a W porque eso es lo que todavía queda por pagar. ¿Se entiende esta parte? Sí, Lice. Sí, Ya. Lice, solo Fíjense. que lo tomamos, eso sería si tomamos con las fórmulas del Excel para Claro trabajar que con sí. eso, ¿verdad? Claro que sí, pero Porque acá lo si que... tomamos por los nombres de las columnas, se entendería mejor, creo. Ya. Es A mi ver, opinión. ¿qué te parece si te digo entonces? Saldo, si el saldo a favor del fisco es mayor al saldo del periodo anterior, entonces utilizamos todo el saldo del periodo anterior, porque tenemos 963, utilizamos todo y la diferencia, porque tenemos ahora a favor del fisco 1.700 y a favor del contribuyente 900. Entonces, se dice que hemos utilizado todo el saldo a favor del dependiente y estamos pagando la diferencia. Ahora, si tuviéramos saldo a favor del dependiente, entonces el saldo RCIVA va a ser la sumatoria entre el saldo del periodo anterior más en la columna R. No, miento. El saldo a favor del dependiente directamente se va a ir al saldo definitivo en esta instancia. En esta instancia, el saldo a favor del dependiente se va a ir al saldo definitivo más adelante. Acá solamente estamos determinando la diferencia entre la columna Q y entre el saldo a favor del fisco y el saldo del periodo anterior actualizado. ¿Cuánto hemos utilizado? En este caso, fíjense, del dependiente 2, el saldo a favor del fisco es menor al saldo a favor del dependiente. Entonces, ¿qué sucede? Utilizamos todo lo necesario para compensar el saldo a favor del fisco y la diferencia se va a ir para adelante, o sea, al saldo definitivo. No tenemos ya un importe por retener. En el caso de los dependientes 3, 4 y 5, como no tienen saldo del periodo anterior, el total se viene a reflejar en el importe sujeto a retención. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, fíjense, 7RG, como ya les había indicado, ya no se aplicará más. Entonces acá anotamos ceros porque no corresponde. Anotamos ceros. Y acá vamos a tener la sumatoria, ¿no? Total, pago a cuenta del 7RG. Acá teníamos el 7RG del periodo anterior, porque el 7RG lo acumulamos. Y el código 465 del formulario 110. ¿Dónde teníamos eso? Acá abajo, ¿te acuerdas? Código 465 del formulario 110. Entonces, esto es lo que estamos declarando acá. Como no tenemos nada, 0000. ¿Ya? Ahora, total saldo pago a cuenta del 7RG del periodo, la sumatoria. Y acá vamos a decir si a pesar de tener saldo 7RG, todavía tenemos un importe para el siguiente periodo. Obviamente, 7RG ya sabemos que no vamos a tener más. Entonces, por eso lo estoy marcando y lo estoy dejando en ceros. Ahora, esta columna quería que me corrijan en la fórmula. No sé si es necesario, no sé si ustedes lo encuentran necesario, se los voy a copiar y se los voy a poner en nuestro chat de la reunión, en el chat de la reunión, lo vamos a poner acá, para que ustedes los registren, ¿sí? En la fila 10, por si acaso, en la fila 10, acá, en la fila 10, vas a registrar igual si W10 mayor o igual que Z10, entonces Z10, caso contrario, si W10 menor que Z10, entonces W10, caso contrario, 0. Es una fórmula nada más, porque bueno, ya va a ser inútil. ¿Por qué? Porque el 7RG ya no se va a aplicar más. Entonces, acá determinamos impuesto RCIVA retenido. Este es el que va a ir a la planilla de sueldos y salarios, pero este es el impuesto que corresponde retener. O saldo crédito fiscal a favor del dependiente. Este ya es el saldo definitivo. Y acá fíjate bien qué está afectando. La columna AC, o como su compañera nos decía, la columna saldo crédito fiscal a favor del dependiente, vamos a sumar RUB. R, el saldo a favor del dependiente, más el saldo del periodo anterior actualizado, más el saldo utilizado, o menos, ¿no? Sí, o menos el saldo utilizado. Excelente. Saldo a favor del dependiente más el saldo del periodo anterior actualizado menos el saldo utilizado. Eso nos va a dar el saldo crédito fiscal para el siguiente periodo. En este caso, solamente el dependiente 2 expone este resultado. Y el 7RG, obviamente, Z menos AA, obviamente. Entonces, Z menos el pago, el 7RG que se ha utilizado, te va a dar la columna 7RG para el siguiente periodo, cosa que ya no se va a aplicar más, ¿no? Entonces, acá debajo de los importes que tenemos acá, se los he registrado los códigos del formulario 608. Entonces, que quede como tareita para continuar. La siguiente clase vamos a continuar. Vamos a registrar en el código 13 este dato, pero redondeando. En el código 26 este dato y así relativamente. Vamos a pasar a las... Primero cortar. ¿Hay alguna pregunta, perdón? ¿Hay alguna pregunta respecto de este trabajo?